Bien, chicos, entonces hemos terminado nosotros con la historia de la psicología social y tenemos que empezar a ver ya los temas de la psicología social. Ahora bien, hemos visto que en el transcurso de la historia eh, se comenzó a buscar algo que explicara por qué habían conflictos sociales y cómo se podían detener estos conflictos. Acuérdense que la Revolución Francesa para toda Europa fue un acontecimiento muy difícil de superar. Nunca había ocurrido que no solamente bajaran a un rey, sino que lo mataran y que la población se haga cargo del gobierno. Eso en esa época, estamos hablando de 1789, cuando hubo la revolución, esto fue bastante grave para la sociedad. Entonces, una de las preguntas es, ¿podemos tratar de prever que estas cosas no sucedan? Y si suceden, ¿podemos detener esto? Cuando hay mucha gente que se enoja y empieza a protestar contra el gobierno, ¿hay una forma de detener esto? Sí, la única manera es por la fuerza. Fíjense que lo que muchos textos de estudio, especialmente en secundaria, no dicen es que después de esta revolución que triunfó, cayó el rey, subió el pueblo, digamos, hubo un gobierno popular. Eh, Ese gobierno popular después se autodestruyó y Napoleón significó en realidad un gobierno fuerte. Napoleón fue un tirano desde muchos puntos de vista. Pero después de eso, años después de eso, hubieron dos revoluciones más, porque la gente del pueblo y la gente intelectual decían, no es este el gobierno que queríamos. Nosotros queríamos que todo el pueblo tenga una parte del poder, pero la burguesía se apropió del poder. La burguesía era como antes la clase media, digamos. Digamos que podríamos resumir así o simplificar la aristocracia, la burguesía naciente, que era especialmente comerciantes, y el pueblo llano, como se le decía antes. La población constituida generalmente por artesanos, campesinos. No podemos hablar de obreros porque no había una época realmente industrial todavía, eso va a pasar unos años después. Entonces es esa clase media de la burguesía la que toma el poder. Entonces ellos tratan de destruir a la aristocracia, a la gente noble, a la nobleza que consistía no en la palabra nobleza en un sentido de algo bueno, sino simplemente de la gente que estaba en el poder y que no hacían absolutamente nada. Entonces, la, la gente que podría constituir la clase media de esto, la burguesía, es la que va a tomar el poder. Pero se supone que el poder tenían que tomarlo todos, todo el pueblo. Pero la burguesía se encarga de tomar el poder y no permite que las clases inferiores asuman el poder o participen del poder. Entonces lo mismo, siguen habiendo revoluciones. Eso pasa hasta el día de hoy, porque después de la revolución política que significó la revolución francesa, viene una revolución que va a ser una revolución en otro sentido de la revolución industrial, el descubrimiento que se pueden fabricar máquinas y que esas máquinas pueden ayudar a fabricar objetos de una manera más rápida. Y ese descubrimiento de la industria se va a desarrollar cada vez más hasta el día de hoy, eh, y los adelantos científicos y técnicos y tecnológicos han permitido que la industria se desarrolle más rápido. Pero no solamente eso, no es más rápido, sino que además es el industrial llega a ganar mucho dinero porque él calcula cómo ganar más dinero. El industrial sabe que lo que puede hacer es, no puede rebajar la compra de un terreno para hacer su fábrica, no puede rebajar lo que tiene que pagar para hacer la fábrica.
no puede rebajar mucho lo que le cobran por las máquinas, él tiene que comprarse máquinas para hacer las cosas. Tampoco puede, eh, digamos, tratará de especular, pero no puede especular demasiado con la distribución de sus productos. Digamos que yo tengo una fábrica de galletas y quiero que todo Bolivia coma galletas, pero necesito gente que me ayude a distribuir las galletas por todas partes, hasta las tiendas pequeñas que vendan mis galletas. ¿Cómo hago esa distribución? Si yo no puedo hacerla, tengo que contratar a un distribuidor. Entonces, el industrial hace muchos gastos. ¿Cuál es el único lugar donde podría ahorrar algo? En el sueldo de los trabajadores, la gente que trabaja para él, los que están con la maquinaria, los que hacen las galletas. Entonces, los industriales tratan de ahorrar restándole ganancia a los obreros. Y esto a la larga va a generar un problema, porque los obreros se dan cuenta de eso y hay gente que se da cuenta de esto. El más astuto es Marx, Carlos Marx, que va haciendo muchos escritos analizando esto, y es un escrito muy grande al final que se llama El Capital, donde él demuestra de qué manera el industrial se aprovecha del trabajo de los obreros, cómo surge de ahí la posibilidad de una ganancia, ya que no puede ganar en otras cosas, pierde mucho el industrial en las inversiones que hace, pero recupera esto bajándole el sueldo a los obreros para tener ganancias. Esto sí hasta el día de hoy, porque los libros de Marx los han leído mucha gente, pero también, como yo suelo decirle a algunos amigos míos, no se olviden que los capitalistas también leyeron a Marx, que es algo que no se les ocurre a alguna gente de izquierda. La gente de izquierda cree que solamente la gente de izquierda lea a Marx, lo que es una estupidez total. La gente de derecha, como se le llama a la gente capitalista, estas personas también leen, tienen sus pensadores, sus especialistas en leer y saber qué está pasando. Entonces, después de Marx han surgido diferentes líneas de lucha. Uh, también hay el criterio de los anarquistas, que estaban liderados por Bakunin. Los anarquistas querían hacer una revolución más rápida que la que preconizaba Marx. Ellos querían una revolución para rápidamente pasar a la destrucción del Estado, la formación de especies de cooperativas, ¿sí? Como cooperativas barriales. El problema con todas estas cuestiones es que Marx decía, y tenía razón, el pueblo pierde el poder si intenta sacar el poder capitalista y cambiarlo inmediatamente por un poder distribuido. Es decir, podemos hacer cooperativas, pero ¿quién dirige toda una sociedad? ¿Las cooperativas? ¿Quién dirige toda la sociedad? Pequeños núcleos de ciudadanos, un poco difícil. Por eso decía Marx, tiene que haber una revolución que unifique el nuevo Estado revolucionario. Por lo tanto, tiene que haber una dictadura, la dictadura del proletariado. Después de esa dictadura, que se va a encargar de eliminar a los capitalistas, de organizar a los obreros, de cambiar las pautas económicas de la sociedad, cuando ya hayan las condiciones, recién se puede pasar a la etapa de comunismo. Y en el comunismo, entonces, habrá una distribución justa para todos. Las personas trabajarán hasta donde puedan trabajar y ganarán hasta donde puedan ganar. Si una persona tiene muchos hijos, ganará un poco más que una persona soltera, porque necesita más. Si una persona puede trabajar en determinadas labores, trabajará hasta donde su físico pueda. Si una persona no puede, hará otras tareas intelectuales o tareas diferentes. Entonces, cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Esos fueron más o menos
los planteos de cómo se pensaba la revolución. Sin embargo, esta revolución que triunfó en Rusia, triunfó en China, países de los cuales Marx no tenía la más remota idea de que se podía convertir en países revolucionarios, eh, hacen esta revolución, pero finalmente, después de muchos años, fracasa esto. Entonces, a pesar de todo esto, estamos en un sistema capitalista. Es decir, sigue el mismo sistema que comenzó en la Revolución Francesa y con la Revolución Industrial. Esas dos revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, hicieron que la burguesía, es decir, los comerciantes, convertidos luego en industriales, son los que toman el poder. Yo les dije que Comte, el que creó la palabra sociología y que creó el positivismo, es para mí el primer intelectual del liberalismo que se convierte en capitalismo. Eh, Él tiene una especie de manual para los capitalistas. Escribe libros específicamente sobre esto. Entonces, para mí, Comte es uno de los primeros capitalistas de la historia que marca una cuestión filosófica. Filosofía, yo diría que él fue el primero que hizo una especie de filosofía para empresarios. Entonces, el triunfo de la burguesía en la Revolución Francesa continúa hasta el día de hoy. Se han intentado cambios, sí. Los cambios más importantes, como les digo, fueron en Rusia y en China. Pero en Rusia todo esto fracasó. Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética comunista, se presentó en una asamblea del Partido Comunista y dio un discurso muy interesante. Tengo yo su discurso, si alguien lo quiere, y expresó que habían fracasado. Se fracasó por esto y esto. Basta de esto, pasemos a otro tipo de gobierno, un gobierno que empieza a ser medio capitalista y que podamos nosotros tener también un sitio dentro de la economía mundial. Y bueno, se termina ahí el comunismo como estaba concebido en ese momento. Les repito algo que siempre les he dicho, nunca se llegó a la etapa comunista, nunca. Se quedaron en la dictadura del proletariado, que era la etapa previa al comunismo. Ni en Rusia, ni en Cuba, ni en China hubo verdaderamente comunismo. No hubo, no se dejen engañar, no hubo. No hubo. Eh, lo que hubo han habido gobiernos dictatoriales que obviamente estaban en lo que se llamaba la dictadura del proletariado. Ellos en Rusia denunciaron, después que se murió Stalin, denunciaron los crímenes de Stalin. ¿Sí? Un presidente de Rusia, ¿no? Presidente del equipo que formaba parte del gobierno de Rusia en ese momento, que se llamaba Nikita Khrushchev. Este señor fue el que denunció los crímenes de Stalin. Dijo, ese Stalin al que todos le hemos obedecido ha cometido los siguientes crímenes, esto y esto. ¿No? Denunció en una reunión los crímenes de Stalin. Entonces se supuso que eso nunca más tenía que suceder. Entonces, claro, en la medida en que Stalin mató gente, no sucedió, pero sí la Unión Soviética siguió siendo un sistema cerrado, donde ningún ciudadano podía salir sin permiso, donde nadie podía entrar sin permiso, eh, donde incluso algunos premios Nobel no pudieron recibir el premio Nobel de literatura porque el Partido Comunista se los prohibió, no podían salir de Rusia a recibir el premio. El autor del Doctor Zhivago, por ejemplo, no pudo salir. Muchos años después, cuando cayó la Unión Soviética, el hijo de este autor pudo ir a recibir el premio. Eh, entonces, esto siguió hasta la época de Gorbachev. Por eso Gorbachev dijo, esto se terminó. ¿Sí? Él también en una reunión del partido, así como en una reunión del partido, Khrushchev denunció los crímenes de Stalin,
Tiempo después, Gorbachev, en una reunión del partido, denunció el fracaso del Partido Comunista en llevar adelante a Rusia. Rusia estaba ya quebrada económicamente. Así que dijo, pasaremos nomás a ser parte del capitalismo moderno para recuperar un poco el equilibrio económico. Algo así hicieron también los chinos. Los chinos no han dejado de ser comunistas en un sentido político, pero son capitalistas en el aspecto económico. Un juego un poco raro, pero que les está resultando. En Latinoamérica, el país que logró una revolución a partir del Partido Comunista fue Cuba, con Fidel Castro y el Che Guevara. Pero a lo largo de los años Cuba fracasó porque Estados Unidos, para no pelear en una guerra con armas contra Cuba, finalmente decidió aislar a Cuba económicamente. Y ese aislamiento evidentemente es muy duro. A Cuba le resulta muy difícil eh, existir económicamente. Entonces los cubanos han buscado muchas estrategias para sobrevivir. Y una estrategia fue, siempre ha sido, difundir la revolución para que en otros países hayan también revolucionarios y si triunfan esas revoluciones que le ayuden a Cuba. Es un poco lo que está pasando con Bolivia. Bolivia con el MAS tiene relaciones con Cuba y tratan de ayudar a Cuba con algún sistema de intercambios que le sean favorables a Cuba. También hay otros países que se quieren alinear en una izquierda latinoamericana y también para ayudar a Cuba. Y Cuba también ayuda, envía gente especializada en cuestiones políticas, en vigilancia, policía secreta, ese tipo de cosas, donde los cubanos saben mucho de eso porque el sistema cubano es un sistema represivo total, total, ¿sí? En Cuba la democracia no existe y no va a existir durante mucho tiempo. Es un sistema represivo y sobre eso no hay que tener ninguna duda, ¿sí? Serán todos los comunistas que quieran, gente de izquierda, socialistas, muy simpáticos, pero su sistema es totalmente represivo. Cualquier ciudadano tiene que permiso para salir, no puede salir. Si alguno de ustedes o yo queremos irnos a Estados Unidos, Europa, donde sea, no hay problema, presentamos los documentos, salimos y viajamos. En Cuba no. Tiene el mismo régimen que tenía la Unión Soviética. Si no tienes permiso no puedes salir. Eh, entonces, estos regímenes autoritarios es algo que a mucha gente no le gusta, por más justificaciones que se le den. Ahora, en la política de Bolivia, eh, lo que más se acerca, digamos, a Cuba es el partido del MAS de Evo Morales, que ha hecho buenas relaciones con los cubanos, y es lo que más se acerca a eso, digamos, y quieren volver otra vez a llegar a un punto parecido a Cuba, ¿no es cierto? Establecer una especie de dictadura. Y hay mucha gente a la que no le gusta la dictadura, quieren vivir en democracia. ¿Qué es democracia? Elegir un presidente y darle un límite a la presidencia. Un presidente no puede estar más de 2 temporadas consecutivas. Si está 3, ya esto se está acercando a una tiranía. Si está 4 veces, ya es dictadura. Entonces, el problema que hubo con Evo Morales es ese, que ya hicieron un juego macabro donde dijeron, la primera presidencia de Evo Morales no había la nueva constitución. En la segunda presidencia ya hubo una constitución nueva. Entonces empezaremos desde aquí, empezaremos de nuevo, como si esta fuera la primera presidencia de Evo Morales y tiene derecho a una segunda presidencia. Mucha gente le dijo, cuidado, sería una tercera presidencia, que está prohibida en las 2 constituciones. No, bla, 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 y listo. Le hicieron una tercera presidencia, como si fuera una segunda, pero era una tercera presidencia. Y ahí quisieron ir a una cuarta presidencia, ¿sí? Entonces hicieron un referéndum, el resultado fue no, la gente no quería una cuarta presidencia,
pero no respetaron el referéndum, siguieron adelante para la cuarta presidencia. Eso es lo que ha pasado últimamente y todavía se está luchando en Bolivia con este tipo de problemas. Eh, Ahora, más allá de cuál sea el partido que está en el poder, la pregunta es, ¿por qué un grupo de personas toma el poder? ¿Por qué la gente obedece al gobierno de turno, cualquiera sea el gobierno? O por ahí no obedece. Se puede armar una guerra civil, se puede armar una revolución, ¿no es cierto? A veces han habido muchas dictaduras en América Latina con el ejército. Han habido dictaduras muy fuertes en Chile, en la Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Uruguay. Y estas dictaduras han sido terribles. Las más duras que se conocen son las de Pinochet en Chile, las de Videla en la Argentina y las de García Mesa y Arce Gómez aquí en Bolivia. En esas dictaduras militares todo el mundo estaba como secuestrado, digamos. A las 7 de la noche tenías que guardar el auto en tu casa y nadie podía salir hasta el día siguiente. A menos que tuviera algún permiso del ejército, nadie podía salir. Nadie. Yo recuerdo que yo tenía movilidad en aquel entonces, manejaba una camioneta, pero a las 7 de la noche tenía que guardarla en mi casa, en mi garaje. Y me acuerdo que un té que tuvimos se nos hizo un poco tarde, así que a mis amigos los llevé en mi camioneta cerca de sus casas. No podía ir exactamente a la casa de cada uno, pero los dejé cerca, porque ya estábamos casi sobre las 7 de la noche, y volví a mi casa, pero en la velocidad más alta que recuerdo haber tenido manejando en una ciudad, porque puedes tener velocidades altas yendo hacia el campo, digamos, una carretera, pero yo manejé uh, de una manera bastante, digamos, imprevista, a altas velocidades por la ciudad y con mucha preocupación porque todo el mundo que estaba en esa hora todavía por la calle, con movilidades, iban a 80, 90, por pleno centro, hasta que llegué a mi casa y guardé inmediatamente la camioneta. Años después, mi esposa se embarazó. Cuando iba a dar a luz, había la necesidad de hablar por teléfono, porque yo tenía la camioneta guardada, no la podía sacar, así que tuve que hablar por teléfono a la policía para que los militares me enviaran una ambulancia para poder llevar a mi esposa a dar a luz, porque yo no podía salir con mi camioneta. Todo eso ha sucedido y cosas gravísimas han sucedido en épocas de los militares, en épocas de dictadura. En épocas de dictadura ellos tenían la posibilidad de apresar a quien quieran, torturarlo o por ahí matarlo, hacerlo desaparecer. Eh, por ejemplo, Marcelo Quiroga Santa Cruz fue un gran político, todavía joven, un gran político. Yo estuve cerca de él, lo vi en una reunión que hubo acá en la universidad, era brillante. A este gran político lo mataron en la época de García Mesa y hasta el día de hoy no se encuentra su cadáver, no se sabe dónde está. Y aunque tomaron presos finalmente en una revolución, tomaron presos a García Mesa y Arce Gómez, aún así nunca se supo dónde escondieron los cadáveres. Es posible, digo yo, que a lo mejor lo hayan quemado, que lo hayan hecho desaparecer. Pero en épocas militares, en épocas de dictadura, nadie sabe lo que le puede pasar. Nadie. La gente teme por su vida, porque saben que en cualquier momento, aunque sea por error, te pueden llevar preso, te pueden hacer un interrogatorio, te pueden torturar, te pueden violar, te pueden matar y hacer desaparecer. Y nadie va a poder hacer nada. Hasta que haya un quiebre, hasta que haya algo en lo cual fracase ese gobierno
y el gobierno mismo ya se vaya, porque el gobierno mismo sabe que ya no puede convencer a nadie y vuelve la democracia. Ahora la pregunta es, ¿se puede confundir una democracia con una dictadura? La primera respuesta es no, por supuesto. Una cosa es una democracia, otra cosa es una dictadura. ¿No? En la democracia se puede votar, se puede protestar, se puede estar en desacuerdo con el gobierno. En la dictadura no. En la dictadura no puedes ni siquiera protestar, ¿no es cierto? Actualmente, por ejemplo, hay mucha gente que no está de acuerdo con una ley que piensa sacar el gobierno, que es una ley para investigar eh, el dinero que muchas personas tienen en el banco. La pregunta es, ¿por qué tiene más dinero del debido? Esta es una pregunta interesante para perseguir a los narcotraficantes, por ejemplo. Si una persona ha hecho mucho dinero con droga, entonces ese dinero lo deposita en el banco, pero nunca va a decir exactamente cómo lo obtuvo. Va a decir que es un negocio con unos amigos, bla, bla, bla. Y a partir de que le acepten ese dinero, que es un dinero que proviene de algo ilegal, a partir de ese dinero la persona compra edificios, vende ya, todo el dinero que va a tener después va a ser legal, pero ese primer dinero no es legal y muchas veces no puede ser detectado. ¿No? Entonces el gobierno piensa sacar una ley de averiguación de las ganancias ilícitas. Ilícito es algo que está fuera de la ley. Entonces, para hacer esta averiguación, el gobierno está sacando una ley que le permite al mismo gobierno investigar cualquier cuenta bancaria sin que el dueño de la cuenta bancaria sepa. A espaldas del dueño de la cuenta bancaria, el gobierno puede vigilar todas las cuentas bancarias. No solamente eso, si alguna persona sospecha que alguien tiene algún dinero que no debería tener, esa persona puede denunciarlo al gobierno y el gobierno le va a pagar a esa persona sin que nadie sepa que esa persona ha denunciado. Es decir, sería un delator oculto, un delator al que el gobierno le paga por delatar a alguien, a quien se le dé la gana. Entonces, es una ley muy siniestra la que el gobierno piensa hacer y mucha gente ya se ha dado cuenta, han leído de qué se trata. Esa ley está por ser aprobada en el Senado, ya fue aprobada en diputados y están empezando a haber muchas protestas por esto. En este momento hay una huelga, hay un paro. Yo no estoy en eso porque no estoy en edad de poder pegar a nadie, ni luchar, ni de correr. Pero sé que este es el motivo por el cual se está haciendo un paro. Me parece justificado el paro porque esta ley es terrible, terrible. No sé a quién se le ocurrió ni para qué, pero en un Estado democrático no puede haber una ley como esa, imposible. Esa ley solamente puede existir en un gobierno dictatorial, como los gobiernos militares que yo les acabo de describir. Entonces, esa tendencia del gobierno masista hacia la dictadura es lo que hace que mucha gente se ponga en contra. Yo no entiendo por qué el gobierno masista insiste en esta tendencia a la tiranía, a la dictadura, cuando todo el mundo espera que ellos respeten la democracia. Esta ley que piensan sacar es totalmente dictatorial. Convierte a todos los ciudadanos en sospechosos, convierte a cualquier ciudadano en espía, convierte a cualquier banco en aliado del gobierno para que se investiguen las cuentas de todas las personas. Es terrible. Se violan todas las normas democráticas con esta ley, todas. Entonces,
una ley que va contra la ley no es una verdadera ley. Y ese es el motivo por el cual mucha gente está preocupada, indignada, y están tratando de hacer una muestra de protesta, digamos. No sé si esto tendrá éxito o no, pero quiero comunicarles que este es el motivo por el cual muchos docentes están queriendo hacer un paro simbólico para mostrarle al gobierno que no están de acuerdo con esa ley que el gobierno quiere aprobar. Eh, no existe una ley así en ningún país democrático, eso no debería existir. Solamente en algún momento en que haya una guerra y un país en estado de guerra piensa investigar a sus ciudadanos, se podría pensar, digamos. Pero en este momento no hay ninguna guerra mundial, no hay nada, no hay guerra. Por lo tanto, una ley tan feroz como esa no tiene sentido si no estamos en guerra mundial. Además, la ley está para investigar armas de destrucción masiva. ¿Qué piensan que alguien va a comprar una bomba atómica? No tiene sentido esa ley. ¿Quién va a comprar armas atómicas? ¿Quién va a comprar armas de destrucción masiva? Nadie. Entonces, no sé, es una ley muy rara, totalmente represiva, totalmente fuera de época, fuera de onda. Y ojalá que el gobierno lo piense mejor y no apruebe esa ley, digamos. Pero sé que ese es el motivo donde hay mucha bronca en este momento y hay paros y todo esto. Esto tenemos que estudiarlo los psicólogos sociales para ver cómo funciona una sociedad. ¿Qué pasa cuando una parte de la sociedad no está de acuerdo con el gobierno? ¿Qué pasa cuando hay otra parte que sí está de acuerdo con el gobierno? ¿Qué se puede esperar de ahí? Un conflicto, ¿no es cierto? ¿Cómo se resuelven los conflictos? Uh, una clase más grande de esto yo la doy en Social 2, pero ahora en Social 1 tenemos algunos capítulos parecidos a este. Por ejemplo, en el capítulo de clases sociales o influencias culturales, o en el capítulo donde estudiamos prejuicios y estereotipos. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio previo, pero ese juicio previo en algún momento puede cambiar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay gente que continúa con el prejuicio de que los afroamericanos, los negros, no son inteligentes. Ellos dicen, los negros solamente servían para ser esclavos, para trabajar en el campo, porque no tenían inteligencia, ¿no? Esto es un juicio previo que hay que analizarlo. Esa gente fue traída de África a la fuerza, en barcos donde estaban encadenados y los vendían en diferentes partes de América, y en Estados Unidos los usaron para agricultura, para la gente que tenía grandes cultivos de algodón, por ejemplo, y compraban esclavos, compraban gente de África a los que se suponía que los traían ya para ser esclavos. Así que de entrada les quitaban toda dignidad humana y los trataban como animales. Hasta que después de mucho tiempo, Abraham Lincoln, el primer presidente libertario, digamos, que hubo en Estados Unidos, hizo una guerra y ganó la guerra, y a partir de ahí determinó que ya no había más esclavitud en Estados Unidos. Y la gente afroamericana fue libre por primera vez. Ya no hubo esclavitud, aparentemente hasta el día de hoy. Ahora bien, Lincoln pertenecía al Partido Republicano. Durante el siglo XIX el Partido Republicano fue el partido que
liderizaba la liberación de la gente negra. El Partido Demócrata era el que estaba en contra. Al pasar al siglo XX cambiaron los dos partidos y ahora es el Partido Demócrata el que apoya que la gente negra no sea discriminada y los republicanos son los que apoyan que puede haber discriminación. Donald Trump era republicano, es republicano, ¿sí? En cambio Clinton, por ejemplo, era demócrata. Eh, Dentro de la tradición del Partido Demócrata es que pudo llegar a presidente un afroamericano, ¿no es cierto? Y no sabemos por qué todavía en Estados Unidos hay una reacción en contra de la gente afroamericana. Parece que todavía hay gente que cree que los afroamericanos solamente servirían para ser esclavos, piensan que no tienen inteligencia. Sin embargo, se ha demostrado una y mil veces que la gente de origen africano tiene tanto más inteligencia que cualquiera. Alguna vez se publicó en un artículo una lista de 40 o 50 afroamericanos que tuvieron la chance de estudiar y han sido genios en diferentes áreas, en áreas de la economía, de la física, de la química, de la medicina, del deporte, de la literatura. Claro, la gente afroamericana es una persona como cualquier otra. Las diferencias de color de la piel no implican diferencias en cuanto a inteligencia, capacidad emocional, capacidad deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Capacidades musicales. A todos nos gusta el jazz. Bueno, a todos no, pero el jazz le gusta a mucha gente. A mí me gusta el jazz. Pero casi toda la música mejor que hemos tenido en toda América es afroamericana. El tango proviene de una cuestión afroamericana. Y eso es básico para cualquier persona que quiera discutir el tema. Le invito a escuchar primero un candombe, luego una milonga y luego un tango. Es la secuencia más natural, ¿sí? El ritmo del candombe, estilizado un poquito, es una milonga. Y la milonga, estilizada y hecha más lenta, es un tango. Hay algunas canciones que se pueden interpretar de cualquier manera, la misma canción. Entonces, la influencia de la gente afroamericana es grande en la cultura misma de toda América. De manera que ese prejuicio de que el negro no es inteligente, el negro es malo, bla, 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 es un prejuicio, es un juicio previo que no tiene sentido. El prejuicio se termina cuando uno conoce la realidad. Uno puede hacer un juicio previo sobre cosas que no conoce. Cuando las conoce, ya deja de tener ese juicio previo y tiene el juicio correcto, el que corresponde. Acá en Bolivia, en Perú, en toda Latinoamérica, hay el prejuicio también contra la gente de origen indígena, ¿no es cierto? Dice, la gente autóctona, la gente indígena, solamente servían para ser esclavos, para trabajar en la minería, ¿sí? O para trabajar en la agricultura, no sirven para otra cosa. Con ese prejuicio en la cabeza, entonces, consideraban que la gente de ascendencia indígena tenían que ser esclavos, porque no servían para otra cosa. Tenía que ser el esclavo de la hacienda, el pongo, que en Ecuador se llama Huasipungo. Hay una novela interesante sobre eso. Eh, Jorge Icaza, ecuatoriano, que hizo la novela Huasipungo. Entonces, en Latinoamérica tenemos también todavía la propia lucha que significa la posibilidad de una democracia donde toda la gente, cualquiera sea su origen, tenga los mismos derechos. Derecho a participar de las elecciones, derecho a elegir, derecho a dedicarse a alguna actividad en la cual pueda ganar dinero, actividad legal, desde luego. Y con el tiempo, todo esto se ha ido dando de una manera un poco natural. Mucha gente no se da cuenta de esto.
Por ejemplo, el comercio. Acá en Cochabamba tenemos la cancha. La cancha se ha agrandado muchísimo. Hace 50 años que vivo en Bolivia y hace 50 años atrás la cancha era pequeña. Y ahora con el tiempo se ha agrandado muchísimo. Ya casi todo Cochabamba parece la cancha. Y la gente campesina, después de la revolución de 1952, esa reforma que llevó a cabo el MNR, panorama muy complejo que no lo podemos estudiar en este semestre porque se necesitaría más de un semestre para estudiar cómo sucedió todo eso. Pero en la revolución del 52, junto con la reforma agraria, hubo la liberación campesina. No se permitió que ningún campesino pudiera ser esclavo de nadie. Y a partir de ahí el campesino boliviano tuvo libertad para meterse en la democracia. Pero sabemos que durante un tiempo el campesino fue manipulado también por el MNR y otros partidos para que vote por el gobierno que estaba de turno, ¿no es cierto? Así que esto no cambió mucho, no cambió mucho. El campesino fue libre, pero un poco manipulado. Pero después de la revolución agraria, la reforma agraria que consistió en darle tierras en pertenencia a la gente campesina de origen indígena, esto cambió la estructura social de Bolivia. Mucha gente campesina se vino a la ciudad para hacer comercio, así nace la cancha. Otra gente se especializa en llevar cosas, así nace el transporte que lleva cosas del campo a la ciudad, el transporte que trae cosas de contrabando. Desde las fronteras, Bolivia está rodeada de fronteras, Bolivia está al centro de Latinoamérica, así que de Sudamérica, así que tiene fronteras por todos lados. Entonces, a través de las fronteras se traen mercaderías. Entonces hay contrabando. ¿Qué es el contrabando? Una mercadería metida en un país sin pagar impuestos. Contrabando. Entonces, mucha mercadería llega a Bolivia por contrabando, sin pagar impuestos. Por eso se la puede vender más barato además. Entonces la cancha trabaja con productos que no pagan impuestos. Y la misma gente de la cancha no paga impuestos por vender. Pagar el 10% de todo lo que debería pagar. Por lo tanto, la cancha para mucha gente es un buen negocio. A tal punto que mucha gente que son vendedores de la cancha han llegado a ganar mucho dinero. Y se han dado el lujo de, además, tener tiendas muy finas en otras áreas, en la zona norte, digamos. Hay muchas tiendas bonitas en la zona norte ahora, la zona norte ha cambiado mucho. Yo sé lo que les digo porque hace 50 años que estoy acá en Bolivia. Y esos 50 años son casi todos aquí en Cochabamba. Entonces, la zona norte ha cambiado, la zona sur también ha cambiado. En la zona sur ahora hay calles asfaltadas, carreteras, ha mejorado mucho. Pero la gente se divide en estas tres áreas, o cuatro. Gente campesina que sigue produciendo cosas en el campo. Gente en la cancha que quieren comerciar cosas. Gente que se dedica al transporte. Gente que trae las verduras, todo lo que funciona a nivel agrícola, lo trae a la cancha, digamos. ¿Mm? Y hay otra gente que se dedica a traer productos de contrabando a la cancha. Y mucha gente de la cancha que por su propia cuenta puede ponerse en contacto a través de sus hijos que ya manejan computadoras, pueden ponerse en contacto con tiendas en la China y encargan productos. Y si es necesario, viajan a la China.
una señora de pollera que ella maneja el comercio en la cancha, se va en avión y se van a la China. Y en la China contratan a un traductor y compran, hacen un negocio de importar algo y se vuelven otra vez a Bolivia. Y los chicos con la computadora se comunican y saben cuándo la mercadería llega a Chile, porque Bolivia no tiene puertos propios. Cuando llega a Chile les avisan, entonces acompañan a su mamá a Chile, reciben la mercadería y la traen a Bolivia y la venden. Es decir, la gente en la cancha se ha modernizado muchísimo gracias a que las nuevas generaciones, los hijos de las señoras comerciantes, tienen estudios, van al colegio, van a la universidad y aprenden tecnologías, ¿sí? Como todo chico joven, están al día con la tecnología. Entonces saben qué tecnología traer, qué productos traer, cómo venderlos, si hay que viajar, cómo viajar. Entonces las nuevas generaciones de aquellas personas que eran campesinos, la tercera o cuarta generación de campesinos, son personas que ahora están en la universidad, que pueden viajar mucho, que a lo mejor estudian en el extranjero. Es decir, cambió para siempre. Las consecuencias de la revolución del 52, que fue una revolución, una mala revolución porque hubo represión, asesinatos, fue una tragedia, pero el resultado de esa tragedia fue que poco a poco la gente del campo fue liberándose, convirtiéndose en comerciante, convirtiéndose en transportista, convirtiéndose en agricultor libre, convirtiéndose en importador, incluso exportar cosas. En Bolivia durante mucho tiempo se han fabricado pantalones, jeans, los mandaban a la Argentina y después los volvían a traer y los vendían como si vinieran de la Argentina, pero habían sido hechos acá en Bolivia. Entonces, la gente comerciante es muy inteligente, busca todas las estrategias para poder vender. Eso es muy interesante. Entonces, ya que Bolivia no es un país industrial, porque nunca pudo ser, es difícil convertirse en industrial, Bolivia fue un país comercial y aquí lo comercial funciona mucho. Ahora, lo comercial funciona en un sentido irregular, porque funciona gracias al contrabando, no pagan impuestos. En cambio, las casas comerciales tradicionales sí pagan impuestos, porque hacen importaciones legales. Entonces ellos tienen que vender sus productos más caros. Y por lo tanto, muchas tiendas tradicionales han cerrado sus puertas porque los comerciantes informales que no pagan impuestos pueden comprar los mismos productos más baratos y venderlos más baratos. Entonces a la gente le conviene ir a comprar el mismo producto donde lo venden más barato, no donde está más caro. Así que eso ha hecho que muchas buenas casas comerciales de hace muchos años terminen renunciando y cerrando las puertas. Se han fundido muchas grandes casas comerciales que traían legalmente todos sus productos y por eso salían un poquito más caros. Y la gente en Bolivia prefiere el menor precio. Eso lo entendieron también los chinos. La mayor parte de los productos chinos, con los que empezaron los chinos, eran productos de mala calidad, pero muy, muy, muy baratos. ¿Sí? Algún amigo al cual le gustan las herramientas, a mí no me gustan las herramientas, pero tengo un amigo que le gustan las herramientas, desde martillos hasta, no sé, compresoras, lo que sea, pero se compran muchas cosas. Y este amigo una vez vino con algunos productos, ¿sí? Alicates, etcétera, y me decía, mira Mario, estos productos he comprado en la cancha
valen menos, escuchen esto, valen menos que el material con el que están hechos. Solamente el precio del material, digamos que haría que eso valga 50 bolivianos, pero lo venden a 30 o a 20. Así te lo venden a un precio menor que el material con el que están hechos. Eso hicieron los chinos. Fabricaban cualquier cosa así a millones, las metían en grandes bolsas y se las daban a barcos, los vendían a cualquier barco que pasara por donde sea y que ese barco ofreciera esos productos y que los vendan. Y entonces China empezó a inundar de productos sumamente baratos, en todo el mundo. Y con el tiempo vendieron tanto que con el tiempo empezaron a mejorar los productos. Entonces ahora los chinos tienen productos de alta calidad, de mediana calidad, de baja calidad, pero todos con precios menores a los precios tradicionales que se vendían antes. Entonces empezaron a ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque hubo un presidente chino que de pronto dijo, basta con el comunismo, no damos más ya con esto. Entonces se volvieron, económicamente hablando, capitalistas, aunque políticamente hablando todavía son comunistas. Es decir, es un régimen cerrado. Ningún chino puede salir fácilmente de China, a menos que sea comerciante. Y se les da posibilidad a las personas a que empiecen a comerciar, a hacer productos, a ganar dinero. Es decir, son capitalistas industriales, pero siguen siendo comunistas políticos. Una fórmula un poco rara. Pero de todas maneras, el capitalismo ya funciona en Rusia y ya funciona en China. De manera que el proyecto comunista se terminó en todo el mundo. Una pena, pero terminó. Una pena porque idealmente era algo interesante, pero no funcionó. Sin embargo, en Bolivia todavía hay gente que cree que puede funcionar, aunque saben que no funciona. Si nada menos que Rusia como Unión Soviética o China, que es un país que tiene como 1.300 millones de habitantes, si estos grandes países han dicho basta, tenemos que hacer una economía capitalista, si no, nos vamos al tacho, significa que el socialismo o el comunismo no lograron éxito. Obviamente hay que analizar esto desde el punto de vista económico. Ahí sería bueno una clase sobre economía que intentaremos dar en otro momento, porque hay que tener algunos criterios científicos de economía para entender por qué sucede todo esto. Pero yo les digo, los grandes logros de Bolivia han sido, primero, gracias a la minería, que durante mucho tiempo funcionó. Ahora es gracias al petróleo y al gas. No sabemos hasta cuándo habrá gas en Bolivia. Hay algo contradictorio en este gobierno, porque ellos tomaron las plantas de gas y le dijeron a las empresas extranjeras que están sacando el gas que el gobierno quiere ganar más. Entonces se quedó en un pacto donde de pronto Bolivia subió el precio del gas a estas empresas y las empresas pagaron. De manera que con este aumento en el precio del gas, Bolivia empezó a estar económicamente mejor. Indudable. Lo que nunca se contó es que por debajo Bolivia le pagó a estas empresas. Le pagaron a las empresas para que las empresas paguen más. Es un círculo medio diabólico. Pero en los hechos, sí, se paga más. Pero el gas se está acabando y no hay nuevas fuentes para sacar gas. Así que el gobierno tiene que hacer algo para que el país no se venga abajo, si es que ya no hay más gas para vender. Entonces, esta evolución de los problemas económicos y sociales hace que, por una parte, no se puede escapar del capitalismo. Se han hecho pruebas y el socialismo económico no funciona, no funciona. Pero la gente que está metida en Partido Comunista, así,
hay gente que todavía no cree. Dice, no, Bolivia funciona, pero Bolivia es un país chico que todavía no tiene y no debería tener grandes pérdidas, ¿no es cierto? Y Bolivia funciona muy bien con el comercio. Bolivia empezó a funcionar bien antes de que llegue Evo Morales, no porque haya llegado Evo Morales. ¿Sí? Lo que no sabemos también, y en eso estoy de acuerdo con el gobierno, no sabemos si hay algunos comercios ilícitos, es decir, que la ley los prohíbe. Por ejemplo, el comercio de la cocaína, ¿sí? El comercio de la prostitución, el comercio de vender órganos, matar personas para sacarles sus órganos y después venderlos. Hay comercios que son terribles, o comercio de armas. Es decir, hay toda una zona ilegal de compra-venta en todo el mundo, no es solamente acá. Entonces, esa parte ilegal donde de alguna manera hay venta de armas, de mujeres, de niños, de estupefacientes, digamos, como la cocaína. Hay un montón de cosas que están prohibidas en todos los países y sin embargo funcionan, siguen funcionando. Lo malo funciona tanto como lo bueno, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo parar las actitudes ilícitas? Entonces, esta ley que el gobierno quiere aplicar, idealmente, sería una ley muy buena para parar el comercio ilícito. Sin embargo, tal como está hecha, parece tener un grave problema porque no toda la población boliviana está metida en el comercio ilícito. Suponemos que sí, hay personas que a lo mejor están metidas en el comercio de la droga, de la prostitución, de la violación y exportación de niños. Eh, Hay una serie de cuestiones siniestras que suceden en Bolivia y en muchos países. Entonces, atacar eso me parece muy bueno. Pero si hago una ley para atacar eso, y hago esa ley para todos, entonces convierto a todos los ciudadanos en sospechosos y con eso destruyo la democracia. Un gobierno que te vigila a todo el mundo, que tiene el poder de meterte preso aunque tú no sepas por qué, que le permite a algunas personas denunciar a otras sin que se sepa si esa denuncia es correcta o no, y se le paga al delator sin que todavía se compruebe si esa delación que se ha hecho tiene algún asidero, digamos. Entonces, esta parte incontrolable es lo que se está tratando de evitar. Por eso muchos docentes están haciendo un paro en este momento, porque piensan que tienen que protestar por esta ley que parece buena, pero no es buena, por la forma que se aplica. Sabemos que todo gobierno tiene derecho a controlar las cuestiones ilegales. Ahora, para controlar la cocaína, por ejemplo, el gobierno, ¿qué va a hacer? Va a controlar la producción de cocaína y tiene que controlar también que la cocaína no se produzca y no salga de acuerdo, que lo haga, que lo haga. A mí me parece bien. ¿Y qué más? Que no entren a Bolivia armas de destrucción masiva. Está bien, pero ¿quién es el único órgano de Bolivia que puede importar nada menos que armas de destrucción masiva? El gobierno es el único que puede hacer eso. Entonces, el gobierno va a hacer una ley para que no entren armas de destrucción masiva que solamente el gobierno podría comprar. Es raro, ¿no es cierto? El gobierno va a hacer una ley para que no se produzca cocaína y se exporte a Bolivia, se exporte de Bolivia a otras partes. Es raro porque eso sucede hace mucho tiempo, aún estando el MAS como gobierno.
¿Por qué la gente que fabrica cocaína tiene todavía todo ese poder? Haya el gobierno que haya, habría que investigar. Entonces, la ley que el gobierno piensa hacer tiene su discusión, digamos. Idealmente yo digo, está bien, el gobierno quiere controlar cosas ilegales. Bien, pero ¿cómo lo va a controlar? Así como está hecha la ley, es una persecución contra todo el mundo. Y si el gobierno tiene el derecho de perseguir por cualquier causa que sea, ya se convierte en un gobierno totalitario, ya no es democrático, porque nadie tiene libertad para decidir nada, y eso es muy grave. Es por eso que muchos de mis colegas están haciendo este paro, y sabemos que el gobierno no va a querer retroceder, pero hay que llamar la atención de que esa ley, que aparentemente es buena, en realidad es mala, porque destruye la libertad de todos los habitantes de un solo golpe. Eh, entonces les comento esto para ver los problemas, los prejuicios y estereotipos, que es un punto que vamos a ver en psicología social, porque el prejuicio es un juicio previo. Si yo hago un juicio previo sobre algo, es posible que me equivoque. Tengo que conocer ese algo para que no haya un juicio previo. Yo previamente no puedo decir la gente indígena es mala o es buena, los negros son malos o son buenos, los chinos son malos o son buenos. No puedo hacer eso sin conocer. Tengo que conocer cómo es la gente, cómo son sus costumbres, cómo se visten, cómo comen, cómo actúan, cuál es su cultura. ¿Sí? Cuando conozco todo eso voy a tener una versión diferente y debería yo tener una relación más respetuosa con esas personas a las que yo no conocía y ahora conozco. Pero sin conocer algo, no puedes tener un juicio previo negativo. El prejuicio entonces es un juicio negativo. Yo recuerdo que cuando yo era todavía niño, ya tengo 75 años, entonces hace tiempo, se miraba con una especie de miedo y desprecio a los chicos que tenían síndrome de Down. Y se pensaba que eso era algo malo, que esos chicos eran peligrosos, no había que acercarse. Y ha cambiado muchísimo todo esto. Gracias a la ciencia hemos podido comprobar que esos chicos sí pueden adaptarse a la sociedad y pueden entender un cierto rango de cosas. Y pueden ser artistas, pueden ser vendedores. O sea, hay un rango muy grande de actividades que los chicos con síndrome de Down pueden hacer y pueden incorporarse a la sociedad como cualquier niño normal. Entonces hay que respetar el rango de cosas que ellos entienden y en ese rango de esas cosas darles una tarea, integrarlos a la sociedad. ¿Se dan cuenta? Entonces estos prejuicios y estereotipos han hecho mucho daño, mucho daño. Eh, yo he visto a la gente despreciar o tener miedo a chicos con síndrome de Down. Hoy en día ya cambió eso. La mayoría de estos chicos con síndrome de Down han sido comprendidos y se les ha ayudado a integrarse a la sociedad. Y hay muchas cosas con las cuales se ha ido cambiando y se tiene que cambiar. Por ejemplo, ¿cuál es el estatus de la mujer en la sociedad? ¿Por qué en cualquier trabajo la mujer gana menos que el hombre? Los empresarios dicen, la mujer generalmente tiene hijos y cuando una mujer está embarazada, en un momento determinado deja de trabajar, tiene su parto y después durante un tiempo largo le tengo que dar vacación y tengo que contratar otra mujer para que haga su trabajo y le tengo que pagar también a la mujer que está embarazada y tiene a su hijo, tengo que pagar dos sueldos por el mismo trabajo y le tengo que dar a la mujer además más permisos luego, le tengo que dar también, a, aparte del sueldo,
le tengo que dar la posibilidad de que pueda comprar productos para su hijo. Entonces, tener una mujer en algún momento me va a salir muy caro, porque voy a tener que pagar dos sueldos para el mismo trabajo y pagar además una serie de cuestiones. Entonces, por eso es que dicen, está bien, contrato a una mujer, pero le pago menos para compensar el hecho de que en algún momento a lo mejor voy a tener que pagar de más. Ese es el criterio de los empresarios. Pero se está pidiendo que los empresarios le paguen a una mujer igual que un hombre porque su trabajo es el mismo. El hecho de que en algún momento tenga que pagar a alguien que ayude, que gaste un poco más el empresario, no significa que por eso no se le pague a la mujer el dinero que merece. Por otra parte, antes se decía, la mujer solamente sirve para ser ama de casa, la mujer solamente sirve para trabajar en su casa, eh, las labores domésticas, la crianza de los niños. La mujer estaba dedicada a eso dentro de la estructura familiar y social. Pero eso está cambiando porque las mujeres dicen, el trabajo que la mujer hace en su casa como ama de casa, como se suele decir, también debería ser pagado. El gobierno, cualquier estado, debería pagarle a la mujer que está simplemente como ama de casa. ¿Por qué? Porque si esa mujer no fuera ama de casa, como se le llama, su esposo no podría trabajar en la empresa tal o cual o cual o cual. El hombre no podría conseguir un trabajo si la mujer, hablamos del hombre casado, si la mujer no hiciera todo lo que hace, limpiar, cocinar, lavar, atender al agua, etcétera, etcétera. Todo ese enorme trabajo de la mujer, a la cual se le llama ama de casa, es un trabajo que debería ser pagado. El gobierno debería pagar. ¿Sí? En alguna clase vamos a ver un libro que voy a dar en FENU también este semestre, sobre la posibilidad, que hace mucho tiempo se viene insistiendo con eso, de en algunos países dar un sueldo universal para todos, menos para la gente rica que no lo necesita. Pero toda persona que necesita un trabajo debe tener un sueldo que el gobierno le tiene que dar sin que la persona haga nada, digamos. La persona lo que tiene que hacer es tratar de conseguir un trabajo. Pero mientras tanto, una persona debe tener la tranquilidad, la paz de saber que tiene un sueldo para sostener a su familia. Entonces no va a ir a buscar un trabajo de manera insegura, no va a ir a buscar cualquier trabajo donde lo exploten, sino que va a tener la tranquilidad de que el Estado le paga un sueldo para que él y su familia vivan mínimamente bien y a partir de esa tranquilidad buscar un trabajo correcto, un trabajo donde le paguen bien, donde esta persona pueda desarrollarse. Entonces hay muchas posibilidades que todavía hay que pensar para encontrar, no vamos a encontrar la sociedad perfecta, chicos, eso es un poco difícil, pero transformar la sociedad y encontrar una sociedad mejor es algo en que muchas personas están empeñadas. Veremos este asunto del sueldo universal después, porque esto es una idea que hace tiempo se viene pensando y ahora ya hay muchos autores que están escribiendo libros sobre esto. Eh, a los que no estén pasando fe no les voy a conseguir, les voy a explicar dónde pueden conseguir el libro, en qué fotocopiadora, porque es muy interesante. No es fácil. Ningún gobierno va a querer regalar dinero, digamos, darle un sueldo a un montón de gente sin que la gente tenga que trabajar para ganar eso, sino que el Estado se lo regala. ¿Pero para qué se lo regala? Para que esa familia se sienta tranquila y el hombre que tiene que ir a trabajar o la mujer que tiene que ir a trabajar puedan buscar un trabajo mejor,
no estar tan desesperados que aceptan cualquier trabajo que lo esclavice, ¿sí? Y hay que exigirle a los empresarios que tienen que pagar buenos sueldos, darle garantía a las personas que están trabajando y darle seguridad para su jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que hacerse. Es decir, aunque no estemos en un país socialista, el mismo capitalismo tiene que ir cambiando poco a poco. La respuesta a las propuestas socialistas y comunistas, la respuesta es un capitalismo abierto que considere mejores estatus para los obreros y para la clase media. No es la gran solución que mucha gente espera. La gran solución que mucha gente espera es el comunismo. Pero ya hemos visto que el comunismo ha fracasado. Hay muchos aspectos por los cuales se puede entender este fracaso. En la clase de hoy no podemos analizar todo eso, pero en alguna clase les voy a hacer un análisis de por qué fracasó el comunismo en varios países. Lo que se llama comunismo, que en realidad, como les digo, se llegó solamente a la tiranía del proletariado, digamos, ¿no es cierto? Más de ahí no se avanzó. La dictadura del proletariado es una dictadura como cualquier otra. Y Marx sabía que esa dictadura era provisoria, digamos, que es un tiempito, digamos, donde los obreros toman el poder, reestructuran la sociedad y se llega a una democracia más perfecta. Pero no sucedió así, ha quedado la tiranía socialista durante años. Entonces fracasó, eso fracasó. Entonces la idea es si se puede llegar a algún tipo de socialismo por la vía democrática. Y lo que vamos a ver después, voy a dar clases paralelas a la FENO 2, es si la tecnología puede cambiar la sociedad. Este es el otro punto que no está en el libro y que yo lo voy a dar con otra bibliografía. ¿La tecnología puede cambiar la sociedad? Sí. ¿Y está preparada la sociedad para ese cambio? No. Y la tecnología sigue avanzando. ¿Se podrían hacer robots y que los robots reemplacen a los obreros? Sí. ¿Por qué no hacerlo? Que el gobierno se ocupe de que el obrero tenga otro estatus, que el estatus final de la sociedad sea clase alta y clase media, digamos, nada más. Que desaparezca la clase obrera. La clase obrera va a estar dada por robots. Pero la gente que era obrera debe tener tiempo libre para estudiar, para trabajar en otra clase de trabajos, para hacer trabajos más intelectuales, ya no manuales. Y el trabajo manual lo tienen que hacer las computadoras. Un robot no va a hacer huelga, digamos. ¿Cierto? Entonces, vean, eh, se dice que los griegos tenían esclavos, había esclavitud en Grecia. Y el mismo Platón, que quería hacer una sociedad nueva, pensaba que tenía que seguir existiendo los esclavos. ¿Cuál era la ignorancia de esto? Pensar, ya que hablamos de prejuicios, pensar que el esclavo, como es esclavo, es tonto, que no puede tener una lucidez como la intelectual, digamos, los filósofos. Por lo tanto, el esclavo tiene que seguir siendo esclavo. Y hay un estudio que yo leí hace años atrás, donde dice que curiosamente Grecia había llegado a un punto intelectual muy interesante, donde ellos podrían haber creado máquinas para no tener esclavos. ¿Por qué no lo hicieron? El ensayo decía lo siguiente: los griegos pensaron que si hacían máquinas, los esclavos ya no iban a tener más trabajo. Y los esclavos no tenían más trabajo. ¿Qué podrían hacer?
Si eran tontos, no podían pensar, ellos no podían hacer ninguna otra cosa. ¿Qué iban a hacer? ¿Matar a los esclavos porque ya no servían? ¿Porque ya tenían máquinas? No. Por lo tanto, los griegos, pudiendo inventar máquinas, no lo hicieron. No lo hicieron porque pensaban que era mejor que los esclavos tengan algo que hacer. ¿Cuál es el prejuicio acá? El prejuicio es muy simple. Los esclavos no piensan, son tontos. Por lo tanto, que sigan siendo esclavos, les hacemos un favor. Porque si hacemos máquinas vamos a tener que matar a los esclavos, porque los esclavos ya no van a servir. ¿Qué va a hacer de esos pobres? Mejor matarlos. Este pensamiento es muy estúpido. Hoy lo vemos así. Pero en los tiempos de la Grecia antigua no se lo veía así. Ahora, ¿de dónde surgen los esclavos? De las batallas, de las guerras. Agarraban a gente de otro lugar y la traían al lugar de los vencedores para que sean esclavos. O atacaban un país, se apoderaban de ese país y al 99% de la gente que estaba ahí los tuvieron como esclavos. Por supuesto, ahí había muchas diferencias. ¿Sí? Aristóteles de alguna manera fue esclavo cuando Grecia perdió la última guerra para desaparecer ya como Grecia con Alejandría. No con Alejandría, sino con los persas. Entonces, Grecia perdió muchas batallas, hasta que dejó de ser la Grecia clásica. ¿Sí? Eh, Macedonia estaba en guerra con Grecia y finalmente Macedonia ganó. Filipo de Macedonia invadió Grecia. El hijo de Filipo uh, fue también un guerrero, ¿sí? Alejandro, que después él mismo se hizo llamar Alejandro Magno, el gran Alejandro, Alejandro el Grande. Y este Alejandro hizo muchas conquistas, pero en esos cambios políticos, si un país agredía a otro y lo vencía, se apoderaba del país y se apoderaba de la gente también. Y muchas de esas personas que pertenecían a un país vencido pasaban a ser esclavos, aunque toda su vida habían sido libres. Entonces, en 3 generaciones, los hijos de esas personas esclavos eran esclavos que fueron esclavos desde su nacimiento. Y a esa gente es a la que los griegos pensaban que nunca iban a dejar de ser esclavos porque su cabeza no daba como para otra cosa. Entonces, estos prejuicios, estas mentiras que se han contado las personas unas a otras, este asunto de no querer reconocer la violencia, digamos, ¿sí? Sí, el país así, pero acuérdense que antes hubo una violencia para que las cosas fueran así. Por ejemplo, no podemos dejar de recordar que los españoles vinieron a América, hicieron barbaridades con toda la gente de América que encontraron, los redujeron a ser esclavos. Toda la gente indígena de América terminó siendo esclava de los españoles. Y eso es cierto, es una cuestión histórica. Eso no se puede cambiar ya, ¿no es cierto? Ahora, seguir odiando a los españoles a estas alturas ya no tiene sentido. ¿Sí? Desde 1810 hasta 1825 duraron las guerras contra los españoles en América, lo que se llama ahora América Latina, y los españoles se tuvieron que ir, ya se fueron. ¿Sí? En 1825, con el nacimiento de Bolivia, ahí ya terminan todas las guerras contra los españoles. Se van los españoles. América empieza a tener gobiernos criollos, gobiernos de gente que a lo mejor descendía de españoles, pero son criollos, ya están acá. Inglaterra le ayuda a Latinoamérica a liberarse de los españoles. Después quedamos sometidos un poco por Inglaterra a nivel comercial, político. Después, en el siglo XX, quedaríamos sometidos por los norteamericanos. Estados Unidos llega a tener mucho poder y, de diferentes maneras, invade a América Latina, se impone en América Latina.
De manera que en América Latina hemos sido siempre esclavos o de los españoles o de los ingleses o de los norteamericanos. Entonces hay una lucha para que Latinoamérica se libere de todo esto. Y esa lucha es entendible, ¿sí? Entendible. Hay mucha gente que votó por el MNR o que después votó por el MIR o que ahora vota por el MAS, ¿no? Con esa idea de nosotros tenemos que liberarnos de todo país extranjero, salir a flote económicamente por nosotros mismos, ser inteligentes en las cosas que hacemos, poder ser un país libre. Todo eso está bien, pero mientras tanto hay un problema de reglas. ¿Qué reglas vamos a poner para nosotros mismos? Por ejemplo, la regla de la democracia. Haremos una constitución política, ya de acuerdo, la haremos. Un gobierno no puede estar más de 2 temporadas de gobierno. Temporada 1, temporada 2 y listo. Esos líderes tienen que dejar paso a otros líderes. Es decir, el partido puede seguir, pero no los mismos líderes. Porque hemos hecho una constitución en la cual hemos dicho que los gobernantes tienen 2 temporadas para el gobierno y no más. Nosotros mismos lo hemos puesto en la constitución. Tenemos que respetar la constitución que hemos hecho nosotros mismos. Eso fue lo que se le pidió al MAS. Dijo, bueno, Evo Morales ya ha sobrepasado la constitución política, está en un tercer mandato, ya basta. Y como quisieron un cuarto mandato, ya ahí se armó el problema, porque eso está por encima de la constitución que el mismo MAS ha hecho. Así que los problemas nunca terminan, nunca terminan. Entonces el asunto es qué entendemos por democracia, cuáles son las reglas de la democracia. Y ustedes, jóvenes, que ya son ciudadanos que pueden votar, tienen que leer la constitución política, leer la historia de Bolivia, enterarse de quién es quién, cómo se está llevando adelante el país, para tener una visión crítica. Yo creo que los jóvenes no tienen que salir corriendo detrás de cualquier cosa que alguien dice, porque si los jóvenes no conocen la historia, no pueden saber si vale la pena hacer una cosa o hacer otra, si vale la pena seguir a un líder o a otro. Los líderes pueden mentir. Hay personas que no conocen la historia de Bolívar, la historia de la Argentina, la historia de Chile, no conocen la historia de Latinoamérica. Entonces muchos jóvenes pueden estar ignorando esto y apoyando a tal o cual líder sin saber si lo que dice ese líder es cierto o no. Entonces primero hay que ver cómo está funcionando ese líder y cuál es la historia del país, ¿sí? Por ejemplo, en la historia del país hemos visto que cuando estuvo gobernando Paz Zamora, Jaime Paz Zamora, los campesinos del Oriente hicieron una marcha hasta La Paz. Nadie los detuvo, llegaron a La Paz y la gente los quiso mucho, los abrazó, les dio comida, agua. Fue una algarabía y el mismo presidente salió a recibirlos. Se hizo un pacto muy interesante de respeto a las tierras, a las tradiciones, a todo lo que tenía que ver con los indígenas del oriente de Bolivia. Se los respetó. Y ahí nació y se fue afianzando el TIPNIS. El TIPNIS significa Territorio Indígena, Parque Nacional Isiboro Secure. Analicen la palabra TIPNIS. Territorio Indígena, TI. ¿Sí? Parque Nacional, PN. Isiboro Secure, son 2 ríos que se juntan. Si es un territorio indígena, no puede ser tocado por el gobierno. Si es un parque nacional, no puede ser tocado por el gobierno. Y que está en el cruce de los ríos Isiboro y Secure. Hay un lugar preciso. Entonces ese lugar no se toca. El gobierno acepta eso. El gobierno del MIR, de Paz Zamora. A ese gobierno se le pueden achacar muchas cosas, pero hizo algunas cosas buenas como esto. La protección del área donde viven varias familias del oriente, ¿sí? Son originarios también, originarios del oriente boliviano. Muchos chicos bolivianos no saben la historia de cómo fueron exterminados poco a poco todos los indígenas del oriente boliviano. Es una historia triste. Les voy a dar bibliografía para que sepan esa historia.
Entonces, Jaime Paz Zamora trató de hacer un pacto con esa gente y ayudar a la gente del Oriente. Se supone que en un Estado plurinacional que ha hecho el gobierno de Evo Morales, toda la gente, toda la gente que proviene de familias originarias, es decir, gente indígena, con tradición indígena, va a ser respetada. Pero, curiosamente, los indígenas del oriente boliviano no son respetados justamente por un gobierno que ha hecho una constitución política para respetar a todas las naciones indígenas. Son naciones. Por eso se llama Estado plurinacional. Son muchas naciones dentro del mismo Estado. Y hay que respetarlos como naciones originarias. Está bien, se respeta la nación aymara, la nación quechua, ya. Y las naciones del oriente se están exterminando desde hace tiempo y nadie hace nada por parar ese exterminio. Hay que respetar a esa gente y hay que darle posibilidades para que esa gente salga adelante. ¿Cómo van a salir adelante? ¿Con la destrucción de sus territorios? Cuando hay gente que quema bosques, selvas, se queman mucho y se queman áreas en las cuales viven o cazan o tienen productos los indígenas del Oriente. Entonces ahí hay otra contradicción. El gobierno del MAS es un gobierno de unos indígenas contra otros indígenas. Es raro. Si la propia constitución política que ha hecho el MAS es justamente para proteger a todos los indígenas. Ahí tenemos un problema también serio. Entonces el gobierno masista es un gobierno con muchas contradicciones que no las resuelve. Y por eso mucha gente pelea. Diga. Bueno, si el MAS viene para ayudar a los indígenas y establece una norma, una constitución, la respetamos, está bien, es cierto. Hay que respetar a todas las naciones indígenas. Se va a llamar Estado plurinacional. Ya de acuerdo, respeto a todas las naciones indígenas que hay en Bolivia. Pero no solamente a los aymaras y quechuas, a los del Oriente también. Si Jaime Paz, que no tenía una política definida con respecto a la gente indígena, si Jaime Paz respetó a los indígenas del Oriente, se supone que el MAS debería respetar mucho más a los indígenas del Oriente, porque se autoproclama el MAS como defensor de los indígenas. ¿Pero de cuáles indígenas? ¿De cuáles? Entonces vemos que este gobierno trata a unos indígenas de una manera y a otros de otra. A unos cocaleros de una manera, a otros cocaleros de otra. Estas son las cosas que se están discutiendo hoy en día. Entonces, ¿con qué prejuicios actúa el MAS frente a las diferentes áreas de Bolivia, a las diferentes naciones, a los diferentes individuos que forman la población de Bolivia? Entonces aparecen gente opuesta al gobierno. Por ejemplo, los cruceños, antes de que viniera el MAS, tenían una posición muy arrogante y muy agresiva, donde decían, yo me acuerdo haber ido a Santa Cruz en aquella época, y en una tienda de ropa vi una prenda que tenía un eslogan. Había muchas prendas con frases, y había una prenda con una frase que decía, boliviano yo, Camba, decía. Si el Camba no se siente boliviano, se siente oriental. En aquel tiempo hubo una cuestión muy fuerte, un rumor muy fuerte, de que Santa Cruz quería separarse de Bolivia. Santa Cruz, junto con Beni, Pando y además Tarija. Había aparentemente un proyecto de que se iban a unir esos departamentos y constituir un país aparte, separado de Bolivia. La cosa fue bastante fuerte. Cuando llegó el gobierno del MAS, el gobierno masista aplastó todo ese proyecto. Pero ese proyecto no ha muerto para esa gente. Los cruceños, los venianos, los pandinos tal vez. Toda esa gente tiene todavía ese proyecto. Por eso Evo Morales ha llevado a mucha gente aymara al oriente para controlar mediante la misma población
controlar que el Oriente no se salga de Bolivia, ¿no es cierto? ¿Cómo controlar a los cruceños, a los venianos, a los pandinos? Llevando gente aymara y que la gente aymara le responda al gobierno para que esas partes no se separen de Bolivia. ¿Sí? Es una política de Evo Morales. No sé si eso le va a resultar o no, porque yo veo que los cruceños siguen siendo cruceños y yo veo que los que queman bosques siguen quemando bosques y selvas. Algo está pasando ahí que habría que averiguar. Bien, chicos, vamos a terminar acá, ya es la hora. Uh, vayan leyendo el capítulo sobre eh, prejuicios y estereotipos. Ese capítulo es el que nos va a dar clave de muchas cosas. Listo. Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias, hasta luego, Luis. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas Gracias, tardes. buenas tardes.